Buenos días. Nuestro proyecto final consistió en simular ecuaciones diferenciales parciales usando Phoenix y paralelización con MPI. Los integrantes de este grupo son Juan Gutiérrez, Juan Mallorca y quien les habla, Julián Torres. Durante el proyecto trabajamos con distintos problemas físicos y paralelizamos algunos de ellos para estudiar la escalabilidad de Phoenix. Las herramientas que utilizamos fueron Phoenix para la resolución de ecuaciones, MPI para la paralelización de procesos y contenedores como Docker para garantizar reproducibilidad, y AppDyner para que estos puedan ejecutarse desde clusters. Para la visualización de resultados se utilizó ParaView y PyVista. Durante el trabajo se presentaron algunos problemas con los contenedores, específicamente con la visualización de la interfaz gráfica. Por esta razón, se optó por utilizar los graficadores Matplotlib y PyVista en modo headless, es decir, sin entorno gráfico. En cuanto a la escalabilidad, observamos que bajo las condiciones que probamos, algunos problemas no escalan bien. Esto se da que en ciertos casos, especialmente aquellos que requieren poco poder computacional, no se benefician significativamente del paralelismo. Para el entendimiento del funcionamiento de este proyecto es fundamental tener una noción básica del método de los elementos finitos. Este consiste en multiplicar una función de prueba v por nuestra ecuación diferencial parcial y luego integrar a lo largo de todo el dominio omega de interés. Esto luego nos preocupa calcularlo sobre un dominio discretizado de puntos finitos, de tal forma que podamos expandir nuestra solución en términos de la base del espacio funcional que hayamos definido. Así, para cada nodo, para cada punto llamado nodo, obtendremos una ecuación lineal de la forma a por u igual a b. A siendo un factor dependiente de las bases del espacio de funciones, u el coeficiente dado para cada nodo, siendo un vector que su dimensión es igual al número de grados de libertad, y b siendo un término que depende de los términos fuentes, como podría ser el caso de la ecuación de Poisson, y de las condiciones de frontera. De esta forma podemos comprender el funcionamiento de la librería Phoenix. Esta se basa en el método de los elementos finitos, sobre todo utilizando la librería de DolphinX. Esta tiene las herramientas para definir el problema, hacer su formulación débil y asimismo crear la malla del dominio discreto. Esto lo hace a su vez mediante las dependencias de UFL, que permite escribirlo en términos matemáticos, en PI, que permitirá generar la malla y calcular sus puntos de forma paralela, y PETC, que es el principal solucionador para las ecuaciones lineales de cada nodo. De esta forma podemos obtener pues la definición de la malla y la formulación de... Con esto ya tendríamos los elementos suficientes para buscar la solución. Para esto se utiliza la librería PETC. Este utiliza dos métodos principales. Para mallas no muy grandes es eficiente, es más fácil buscar la solución directa calculando la inversa de la matriz en cada punto. Esto lo hace primero con una factorización LU y es rápido el cálculo si la malla es pequeña. Para mallas más grandes se utiliza el método iterativo del gradiente conjugado, que busca la minimización de una función que no es necesario encontrar el inverso o el conjugado de la matriz para cada punto. Entonces, para implementar soluciones ADPs en Phoenix, decidimos comenzar con algunos demos del Phoenix Tutorial para posteriormente implementar soluciones propias a problemas que encontramos de interés. De esta manera, todos los scripts se ejecutaron dentro de un contenedor que contenía la configuración necesaria para ejecutarse adecuadamente, y cada script generaba su visualización por medio de PyVista y archivos de postprocesamiento para después poderse visualizar en ParaView. Todo el trabajo realizado se encuentra en el repositorio presente en la entrega de este trabajo, y finalmente, según los scripts realizados, decidimos realizar ciertas paralelizaciones para analizar la escalabilidad y la paralelización en este software. De esta manera, nuestros dos primeros demos que utilizamos fueron el de la ecuación de Poisson y el de la ecuación biarmónica. Estos demos nos enseñaron a cómo utilizar Phoenix y a cómo utilizar el método de elementos finitos. Particularmente, la ecuación de Poisson nos enseñó cómo utilizar elementos de grado 1 y la ecuación biarmónica elementos de grado 2, ya que como la estructura diferencial era distinta en ambos, era muy importante saber elegir qué tipo de elemento finito elegir para que el problema se resolviera adecuadamente. Posteriormente, decidimos trabajar con el problema de la carga en una membrana para seguir trabajando estos problemas, y también con el problema de elasticidad, de esfuerzos en un material elástico, para seguir entendiendo cómo funcionaba Phoenix. De esta manera llegamos a dos demos muy importantes, que fueron el de un proceso de difusión y el de la ecuación de calor.
Estos demos nos enseñaron a cómo utilizar el método de elementos finitos en la parte espacial combinado con el método de diferencias finitas en la parte temporal para resolver procesos dinámicos, lo cual fue muy importante en las implementaciones que decimos realizar más adelante. De esta manera, para poder observar cómo realizar la paralelización en Phoenix, decidimos trabajar con el demo de interpolación, con el fin de observar cómo aumentaban, qué pasaba conforme aumentábamos el número de procesos. Queríamos observar cómo se veía la malla al aumentarla. Entonces, al trabajar con un solo proceso se trabaja con la malla completa, pero conforme aumentábamos el número de procesos para, por ejemplo, 4 u 8, vimos cómo la malla comenzaba a dividirse para el proceso maestro, pero aún así los resultados globales eran los mismos. Aquí fue muy importante aprender a utilizar protocolos de comunicación de MPI como Gutter o Barrir para obtener los resultados esperados, y la función de interpolación nos ayuda a entender mucho mejor cómo utilizarla para aplicarla a distintos problemas, como inicializar condiciones iniciales, establecer fuentes no locales o aplicar condiciones de frontera no triviales. De esta manera, realizamos nuestras implementaciones propias en la ecuación de onda. Primero, decidimos trabajar con la ecuación de onda unidimensional para ver si esta implementación era viable, lo cual pues nos mostró unos resultados bastante exitosos. Además, nos enseñó también a cómo utilizar el número de Courant en los problemas dinámicos para analizar la estabilidad de nuestro problema. Continuamos después con el problema de un pulso gaussiano en 2 dimensiones, que también fue exitoso, lo cual nos demostró que Phoenix era bastante viable y un software óptimo para esta clase de problemas. Decidimos finalmente trabajar con 2 implementaciones. Una de un proceso de difracción al chocar las ondas contra un objeto y la interferencia entre 2 pulsos gaussianos. Como se puede ver, se obtuvieron resultados bastante satisfactorios. Finalmente decidimos paralelizar el script para nuestro proceso de interferencia y el script para la ecuación de onda en una dimensión. Sin embargo, las métricas paralelas obtenidas no fueron bastante satisfactorias. Como se puede ver, no se sigue el comportamiento teórico y se alcanza un speed muy alto para un número de cores bastante pequeño. Además, la eficiencia no logró un resultado óptimo. De esta manera, nuestras hipótesis intuyen que hay un overheat de comunicación debido al que el proceso no es lo suficientemente grande para que se beneficie de la paralelización en Phoenix. ¿Qué soluciones planteamos? Planteamos balancear la carga para equilibrar el trabajo entre los procesos, minimizar la comunicación para minimizar este overheat y optimizar el tamaño del problema para obtener soluciones que sean más escalables. Adicionalmente, la imagen incluye una instalación de Paragon, de tal forma que no solo se tiene la solución dada por Phoenix, sino que se le puede hacer un análisis posterior. Esto se realizó para las ecuaciones de difusión, para los pulsos gaussianos y para las de difracción. Así, no vamos a tener solo la capacidad de solucionar las ecuaciones, sino también la capacidad de realizar un análisis. Muchas gracias por su atención. Todo lo mencionado en este video se puede hallar en el repositorio.